Bienvenidos de nuevo al estudio de Apocalipsis que estamos haciendo. El último estudio donde nos quedamos fue una introducción a las trompetas, el capítulo 8, donde nosotros nos enfocamos más en lo que tenía que ver con las diferentes interpretaciones que existen, especialmente en la Iglesia Adventista. Tocamos un poco lo que la Iglesia Adventista, como ellos entendieron, fundaron su entendimiento. Y también vimos otras interpretaciones de otros teólogos adventistas y cómo ha cambiado durante la historia las diferentes ideas. Y vimos cuál era la que Ellen G. White enfocó más o la que ella apoyó. Ese estudio, como yo mencioné en el principio, era un estudio más directo a la iglesia adventista porque, como he dicho antes, nosotros estamos basando nuestros estudios Apocalipsis en el libro de Uriah Smith. Y hemos visto, espero hasta el día de hoy, que hemos visto como todo ha estado cayendo poco a poco en su lugar. Y al continuar de estos estudios, nosotros vamos a ver lo mismo, que todo va a seguir encajando, encajando y encajando. Y si hay cualquier diferencia que tuviera, como nosotros vamos a ver también en las trompetas, que yo tuviera de eso, que es muy poca la diferencia, muy poquita, casi no, ni para mencionar, yo se lo menciono también y así podemos todos estudiar y tener un mejor entendimiento y así pueden ver qué es lo que fue establecido y qué fue lo que digo yo y por qué las diferencias y cosas así como han visto ya. Vamos entonces a continuar aquí. Esto está basado en, otra vez, como he dicho cuando empezamos esta serie, en estudios que hemos tenido hecho. Vamos a seguir continuando de donde nos quedamos y lo que se hizo. Aquí vamos a empezar entonces ya a entrar lo que es el capítulo 8. Antes de empezar, vamos a tener una oración para poder entrar a este estudio. Gracias por este día, gracias por este día que tú has bendecido y nos has dado como señal que tú eres nuestro Dios. Y con eso nosotros también te pedimos que tú puedas estar con nosotros, que tú nos des de tu espíritu para que nosotros podamos tener nuestras mentes abiertas a toda tu palabra, a todo el conocimiento que tú quieres que nosotros tengamos. Ayuda a cada uno de nosotros, ayúdame a mí, especialmente ahora que estoy tratando de dar esta información, eh, que estamos leyendo el libro Apocalipsis y leyendo las cosas que tú le diste a Jesús para que Jesús se lo dé a Juan, para que Juan nos dé a nosotros, para nosotros poder ser bendecidos por tu palabra y conocer las cosas que, que ya vinieron y las que han de venir. Te damos gracias por todo otra vez. Que Jesús esté aquí entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, déjame poner aquí en la pantalla la, la presentación que vamos entonces ya a tocar aquí. Ahí está. So, empezando con esta presentación. Hay dos libros grandes proféticos que van juntos. Ese es el libro de Daniel y también el libro de Apocalipsis. Daniel, ¿verdad? Porque recuerden que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis van juntos. Eh, Daniel se le fue dado cuando se le dio las profecías a él, se le dio una vista profética de los últimos 4 gobiernos, empezando desde Babilonia hasta Roma papal. Y también eso ya nos va a llevar hasta el fin del mundo. Sus visiones y explicaciones eh, con el, trataron con with the settling, poniendo estos sistemas, estableciendo estos sistemas, es lo que trataron estas visiones. Pero cuando Juan vivió, ya él estaba viviendo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que en Daniel vemos Babilonia, Medio Persia y Grecia y Roma. Y Daniel, cuando él escribe, está escribiendo el establecimiento de estas 4 naciones. Pero cuando nosotros vemos a Juan, nosotros vemos que Juan está viviendo durante el tiempo de la Roma pagana, ¿verdad? Él ya está aquí en esta última parte de Roma. Y sus visiones, ¿verdad? Fueron para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, como lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esto significa que estas visiones o este libro, o lo que se le fue dado, está dedicado de este punto de tiempo, ¿verdad? Que él estaba viviendo durante el tiempo de Roma pagana hasta el tiempo del fin.
Las trompetas en la Biblia simbolizan varias cosas, pero particularmente en el libro de Apocalipsis, ellos se refieren o tienen referencias a lo que son guerras y también a warnings, aventimientos. Ahora vamos a ver aquí estos versículos para coger la palabra correcta. Por ejemplo, tenemos otros en Números capítulo 10, versículo 1 al 10. Estamos leyendo esto para ver el símbolo de las trompetas y lo que significa. Y nos dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Sabemos ahí que las trompetas son para convocar y para mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante de ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante de ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, que esa es la palabra que creo que quería decir, las trompetas son para guerras y alarmas, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestaré, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios y os Jehová vuestro Dios. Vemos aquí que estas trompetas son usadas para mover el campamento, dependiendo de lo que se necesita. Si es una alarma de guerra o una alarma sí, una alarma de que hay un peligro y también para ese tipo de señal que tenía que ver O como una con Israel. advertencia. ¿Cómo es? Advertencia. Ajá, esa es la palabra, advertencia, gracias. Vamos entonces también a ver otro ejemplo de las trompetas en Josué capítulo 6, versículo 1 al 5 y después el versículo 20. Nos dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado a tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearles pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y el versículo 20, entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con serio, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Subimos aquí otra vez, ahora más específico, aquí nos dice que hay 7 bocinas, ¿verdad? Y sabemos que las trompetas son 7 trompetas. Estamos conectando lo que dice la Biblia con las trompetas. Juan escribió, estamos viendo el uso de las trompetas en el Antiguo Testamento. Otra vez tiene que ver con guerra, y aquí vimos que con las 7 trompetas tocaron, se derrumbó. Ahora, continuando, ¿verdad? A Jueces, capítulo 3, versículo 27 al 29. El contexto de estos versículos es el siguiente. Israel estaba haciendo o hizo las cosas malas ante los ojos de Dios. Y Dios lo entregó al pueblo de Israel a los moabitas. Y ellos sirvieron a esa nación por 18 años. Después de esto, Israel se arrepintió y llamaron a Dios.
Dios entonces levantó a un hombre que se llama Ahor. En inglés es Ahor, no sé aquí en español. Bueno, se llama Ahor. Sí, no está aquí necesariamente, pero eh, levantó un hombre que se llama Ahor, que fue y mató al rey Moabita. Y entonces cuando él lo mató, ese escapó. Ese es el contexto de aquí. Otra vez, Israel hizo el mal, Dios lo puso que esté bajo la nación moabita por 18 años. Dios levanta a un hombre que se llama Ahod, que mata al rey moabita y él regresa. Y entonces aquí Jueces capítulo 3, versículo 27 a 29, nos dice, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. So, el toque del cuerno, que es como el toque de la trompeta, ¿era para qué? Para hacer guerra. Vemos también en Jeremías capítulo 4, porque será Jueces, este Jeremías capítulo 4, versículo 19 al 21, nos dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Vemos aquí que el sonido de trompeta es pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Vemos aquí Jeremías siendo un profeta. Estamos ya aquí llegando más a lo que tiene que ver con las trompetas. El sonido de trompeta, igual como nosotros vemos sonidos de trompetas en el Apocalipsis 8 y 9, son pregón de guerra. Y después vamos a ver por qué y en qué contexto sucede todas estas cosas en Apocalipsis 8. No habla ahí que toda la tierra es destruida, sabemos que hay destrucción. Y hasta cuándo de ver bandera es de oír sonido de trompeta. Tenemos dos versículos más. Amos capítulo 3, versículo 6, se dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Otra vez se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Cuando la trompeta se toca, el pueblo está alborotado, se alborota. Y esto es por causa de Jehová. Jehová hace causar estas cosas. Primero Corintios capítulo 14, versículo 8, aunque no es el Antiguo Testamento, pero tiene mucho importancia en varias diferentes razones. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Vemos aquí que la trompeta tiene que ver para preparación de batalla. Como vimos aquí unos cuantos ejemplos de trompetas y en relación a la batalla y a guerras, al leer las trompetas en Apocalipsis capítulo 8 al 9, nosotros vamos a ver la misma relación entre las trompetas, el sonido de las trompetas y los eventos en la historia, como están relacionados a lo que es guerra y destrucción. Regresando para atrás a la situación, a donde está Juan, ¿verdad? En la situación que estaba Juan de su tiempo. Vamos a tomar, una mejor mirada más de cerca de la situación que estaba sucediendo en este momento. Juan estaba viviendo durante el tiempo de Roma pagana, como sabemos. Y como nosotros hemos visto en los capítulos anteriores, tratando con los sellos y las cartas a las iglesias, o las cartas de la iglesia y con los sellos, que fue en ese orden, ahí hubo ¿cómo dijiste, Felipito? Advertencias que Jesús mandó a estos periodos durante cuando leímos eso, de guerras que iban a venir a Roma por causa de la apostasía que iba a suceder en su iglesia. Jesús, igual como en el Antiguo Testamento, está ahí para ministrar y defender su pueblo de la idolatría que toma lugar.
¿verdad? Eso nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, eso es lo que vemos. El pueblo de Israel, cuando cae en apostasía, ¿verdad? Trompetas vienen o para defender a Israel o para poder arreglar a Israel y ponerlo para atrás en su lugar. So, vamos a tomar un poquito de lo que dije, ver estos advertimientos que vimos. Ya vamos a retocarlo un momentico para tener una mejor idea de cuándo es que las trompetas empiezan a sonar. So, lo primero nosotros tocamos era Pérgamo, ¿verdad? La iglesia de Pérgamos. Creo que sí, esa era la tercera iglesia. Sí, era la tercera iglesia. Donde nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí el que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Como hemos cubierto ya, en esta edad de la iglesia, nosotros vemos la mención de la doctrina de Balaam y cómo le enseñó al rey Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. So, esto era como empezando lo que tenía que ver con la apostasía. Esto, como leemos aquí, tenía que ver con comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometiendo fornicación. Cuando nosotros leemos en la Biblia, ¿verdad? Bueno, leemos en la Biblia los pasajes que tienen que ver con este acontecimiento en Números capítulo 22 al capítulo 25. Nosotros vimos que esto llevó a Israel a adorar dioses falsos. Resumiendo, en Números capítulo 25, versículo 1 a 3, nos dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales imitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Aquí vemos, si no se cubrió durante ese periodo que hicimos del estudio sobre esto, que a comer, ¿verdad? Las cosas sacrificadas a ídolos tenían que ver con adoración a dioses. Versículo 3. Así acudió el pueblo de Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Pablo, ¿verdad? Continuando de aquí, Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 18 al 22, nos dice un poco más qué es lo que significa comer cosas sacrificadas a ídolos. En el versículo 18, empezando, nos dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrificaban o sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, en otras palabras, lo que sí, como se ha ocurrido ya antes, comer lo que es sacrificado a dioses falsos significa participar o ser parte de la adoración pagana de estos demonios. Otra cosa que vemos aquí es una advertencia de Jesús de la iglesia donde estábamos, en Pérgamos, en la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 2, versículo 12 a 16, versículo 16 particularmente. Vemos una advertencia de Jesús que si la iglesia no fuera a arrepentirse de estar mezclándose con la idolatría, que entonces él iba a venir y pelear contra ellos, eh, contra lo que, no contra ellos, pero contra lo que aceptaban los dioses falsos, era en sí más particular, contra ellos que adoraban a los dioses falsos. Esa era la iglesia número 3. En la cuarta iglesia, como hemos cubrido bastante,
vemos otra vez, vemos lo siguiente, del versículo 20 al versículo 24, donde Jesús dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. La próxima edad de la iglesia que estaba leyendo aquí nos enseñó que el liderazgo religioso estaba enseñándole a la iglesia abiertamente a adorar a dioses falsos. A diferencia a la edad previa o de la iglesia, donde había una mezcla de doctrinas paganas siendo introducida, esta iglesia eh, tenía ya a Jezabel, ¿verdad? Y Jezabel simboliza, si van a la historia en el Antiguo Testamento, y lo ponemos aquí en este contexto, Jezabel representa o es un símbolo del liderazgo de la iglesia que estaban abiertamente enseñando a adorar a dioses falsos, que ya vimos que es adorar a demonios. Igual, eh, igual como la Jezabel literal, ¿verdad? Mató a los profetas de Dios en 1 Reyes capítulo 8, capítulo 18, versículos 4 y 13, como dice aquí sobre Jezabel. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los cambió, etc. Versículo 13, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, ¿verdad? Que él escondió a 100 varones, etcétera. Sabemos que la Jezabel literal, igual como la Jezabel literal estaba matando a los profetas de Dios en el tiempo de ella, nosotros también vemos la Jezabel espiritual o la Roma papal también persiguiendo y matando a los santos de Dios. ¿Y por qué fue esto? Jezabel mató en ese tiempo los profetas de Dios porque ellos no adoraban sus dioses falsos. Igual también hizo el papado persiguiendo a muerte todos esos que negaban el Dios falso del papado. Y quiero conectar un poquito aquí fuera del estudio para los que son adventistas. Si si los adventistas especialmente reconocen que el papado es Jezabel o Jezabel es el papado y vemos otra vez lo que se acaba de leer en el libro de Primera Reyes, lo que Jezabel hizo por los santos, ¿verdad? Y por qué lo hizo. Y vemos que el papado hizo la misma cosa, pero hoy en día la iglesia adventista está adorando el mismo Dios que el papado. Quiero que piensen esa idea, aunque digan, no, nosotros no adoramos, es el mismo Dios. Y después lo vamos a leer, después vamos a entrar en eso, pero solamente tengan eso en mente mientras nosotros continuamos. Regresando a donde estamos aquí. Jesús le dio a, déjame ir para atrás aquí para que lo puedan ver. Bueno, recuerden, Jesús le dio tiempo de que se arrepienten a la iglesia, pero en cambio ellos empezaron, que eso fue en la tercera iglesia, pero en cambio en la cuarta iglesia vemos que ellos decidieron adorar a otros dioses. Ahora, Jesús le está diciendo a esta iglesia y a esta iglesia y el gobierno con quien la iglesia estaba conectado, son Roma papal y por eso es que es Roma papal, porque el gobierno de Roma y el sistema papal juntos. Le está diciendo a esta iglesia y el gobierno que estaba trabajando con ella que iba a estar en gran tribulación. Ah, ¿qué otra gran tribulación nosotros podemos ver si no fue la gran tribulación que ya fue prometida en la edad previa, del tiempo previo? Eso es, eso es decir, el sonido de las trompetas declarando guerra en Roma. ¿Ok? So, vimos en la tercera iglesia que Jesús dijo, tengan cuidado, arrepiéntase
que si no se arrepientan, voy a venir a empezar a destruir, a atacar. Vamos a empezar a pelear. Y vemos que la cuarta iglesia decidió, la mayoría de la iglesia decidió a seguir a Jezabel. Y entonces ahora nos dice en el versículo 22 aquí de Apocalipsis capítulo 2, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. La tercera iglesia, una advertencia. Y ahora vemos en la cuarta iglesia el resultado de esa advertencia o la advertencia puesto en ejercicio, ser ejercitada, con el sonido de las trompetas y de la declaración de guerra a Roma. Tenemos que recordar también que todo este conflicto, ¿verdad? Todo el conflicto que estamos viendo aquí, porque de eso se trata las trompetas, de los conflictos, tienen que ver o se trata sobre la adoración entre el Dios verdadero contra Satanás, o en versus Satanás, en contraste a Satanás. Nosotros vimos esta misma idea durante la edad de las iglesias que estudiamos y también lo vimos en los sellos. Ahora la pregunta viene a ser, ¿cuándo fue que la iglesia empezó a adorar a dioses falsos? ¿Ok? Si las trompetas tienen que ver con Dios o Jesús, como mencioné, guardando su iglesia, protegiendo su iglesia de la apostasía, ¿cuándo fue que entonces que la iglesia empezó a adorar a dioses falsos? El Imperio Romano tuvo su primer concilio ecuménico de de la iglesia cristiana, ¿verdad? Tuvo un concilio, una reunión de la iglesia cristiana en Nicea, en el Nicea viejo. Esta reunión económica fue llamada por el emperador Constantino I, quien presidió la sesión de apertura y participó en las discusiones. Y esto tomó lugar en el año 325 después de Cristo. Esto tomó, esto en particular tomó lugar durante la época número 3 de la iglesia, la tercera iglesia. Como nosotros hemos leído ya anterior, vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3 al 14, que dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no ha negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí lo que retienen la doctrina de Balaam, que ya vimos que esto tiene que ver con trayendo a la gente a comer, a empezar a adorar, empezando a adorar a dioses falsos, que enseñaba a Balac a poner tropiezas ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y nosotros, en el pasado, ¿verdad? En los estudios pasados, identificamos Antipas, ¿verdad? Que aquí no menciona en el versículo 13, en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. O si podemos entrar y ver un poquito sobre Antipas, podemos ver en qué tiempo sucede aquí. Antipas son dos palabras, ¿verdad? Son dos palabras que son puestas juntos. Estas dos palabras, ¿verdad? Una es anti, que se traduce contra, y la otra palabra paz se traduce a papá, o la traducción o lo que significa es papá. Vemos que antipaz en sí significa contra papa. Durante este periodo, este tiempo, habían esos que estaban en contra de los papas, que estaban alineados con Roma y estaban tratando de enseñar un Dios diferente del Dios de la Biblia. Por eso es que nos dice aquí, a unos días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Esos que estaban en contra de los papas en ese momento, estaban siendo matados. El primer concilio, como nosotros leímos o vimos aquí, tomó lugar en el 325 después de Cristo. La idea atrás de este concilio de Constantino I, lo que estaba tratando de hacer es unir las diferentes teologías religiosas que habían cristianas después de su conversión a la cristianidad. Había muchas más, no solamente aquí en 325, esa fue la primera, pero hubo muchas más concilios
que, que hubo hasta el último, que fue el último que busqué, fue el año 395. En ese año, el 395, ya entonces ya por fin el Papa dijo, no, así va a ser y así terminó haciendo. Desde 325 hasta 395 es este periodo donde están todos estos concilios que estaban ahí tratando de establecer todas estas diferentes teologías religiosas, entre comillas cristianas, tratando de establecer una específica. Pero fue en el concilio de Nicea, en el año 325, que estableció, o fue el principio del establecimiento de la doctrina de la Trinidad, que después con el tiempo, como estaba diciendo, habían discusiones continuas hasta que finalmente se resolvió y se convirtió en el credo oficial de la Iglesia romana. Como dije, que eso fue en el año 395. De este periodo, ¿verdad? Ellen G. White escribe lo siguiente en su libro, de este periodo de 325 a 395, en el libro Conflicto de los Siglos, que nosotros lo leímos en el estudio, pero vamos a leerlo otra vez de nuevo, para recordar o para esos que no han visto ese estudio. Y aquí en esto lo que ella escribió da un entendimiento propio de lo que sucedió durante ese periodo de tiempo entre el paganismo y la cristianidad y el sistema religioso que fue establecido en Roma, de todos esos concilios y todas esas cosas que vinieron a hacer. Ella escribe, esto es el capítulo número 3 de Conflicto de los Siglos, para el que esté interesado. Los primeros 3 párrafos. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, ostentando que él es Dios. Eso está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Es el versículo 7. Y en aquella época veía el que se introducían en las iglesias errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Antes de continuar, en aquella época, ¿verdad? Él veía el que se introduciría en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del pecado. El desarrollo del papado, cuando ya el papado está establecido, ya esa es la cuarta iglesia. Aquí estamos viendo que esto tiene que ver con la tercera iglesia, que Pablo estaba escribiendo lo que iba a suceder durante ese periodo. Continuamos aquí. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más decembroso, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de albenencia y de transacción fue cortado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Esto fue, si recordamos, la segunda iglesia, cuando fueron perseguidos, dice ahí, por 10 días o 10 años, que fue la persecución más fuerte que ellos tuvieron. Aquí estamos hablando antes de eso. Ahora, continuando. Más, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, ¿verdad? Recuerden lo que estoy diciendo, que Constantino, que esto se habla bastante ya en esas dos periodos de iglesia cuando hicimos estudios, el paganismo empezó a entrar a las iglesias, más habiendo cesado la persecución. ¿Por qué? Porque terminó la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humildad sencilla de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. En otras palabras, teorías y tradiciones paganas, ¿verdad? Porque ellos se entregaron a los gobernantes paganos. La convención nominal de Constantino a principios del siglo IV, ¿cuándo es el siglo IV? Es el año 300
a 399. Esto fue en el principio. Recordamos que vimos el año 325 es principio de este siglo, del siglo IV. La comisión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas ceremoniales y sus peticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Ok? So vemos que aquí, que durante ese periodo, el paganismo parecía, y esto está todo relacionado con las trompetas, y lo vamos a ver cómo está relacionado con las trompetas. Recuerden que las guerras, ¿verdad? La protección de Jesús, de su pueblo que no ha apostatado, tiene que ver con las trompetas. Y esto es aquí el establecimiento al punto que llegamos a por qué las trompetas empezaron a tocar. Vemos aquí que el paganismo parecía haber entró y el espíritu del paganismo dominó a la iglesia y las doctrinas del paganismo y sus ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto a lo que profesaban, ¿verdad? Recuerden que dice que leímos a esos que se dicen judíos pero no lo son. Estos son los que se profesan a ser discípulos de Cristo pero no lo son. Estas doctrinas de sus dioses, ceremonias de sus dioses y supersticiones de sus dioses se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Por eso es que cuando yo digo que la Trinidad es pagana, aquí mismo, esos que son adventistas pueden ver que Ellen G. White misma está diciendo la misma cosa que yo. ¿Y por qué? Continuando, vamos a continuar. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Predicho, y eso fue otra vez, esta avenencia entre estos dos, paganismo y cristianismo, cuando se mezclaron y terminó esa obra, ¿qué dio por resultado? El desarrollo del hombre de pecado, que vemos que en la cuarta iglesia de Apocalipsis se refiere a Jezabel, que es un líder que representa al líder religioso de la mayoría. Y sabemos que en ese tiempo, sea que esté viendo este video sea católico o no, no es que otra vez, no es que estamos yendo contra la iglesia católica, pero estamos enseñando la historia que lo que sucedió, y es un hecho que el papado fue establecido durante esta época. Y vemos, no lo que dice Ellen G. White, pero ya hemos visto con la Biblia misma, con lo que nos dice, nos dijo el Apocalipsis capítulo 2, también lo que vimos en el Apocalipsis capítulo 6, que hemos ya cubrido, como todo esto, vemos la característica de las cosas que el papado, que representa el papado y lo que el papado hizo durante la historia. Y son hechos que hasta en el mundo secular están establecidos. Vamos a empezar ahí. Esa avenencia entre paganismo y cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión, y recuerda, esto fue lo que salió con Roma Papal, ese sistema gigantesco de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. El Dios de este sistema, en otras palabras, de este gran sistema de falsa religión, el Dios de ese sistema es Satanás. Satanás, sabemos que la Biblia dice que Satanás quería sentarse en el lado del norte, quería sentarse donde se sienta el Dios Altísimo. Y cuando él entra y introduce otro Dios, que es el Dios que hoy en día la mayoría de la cristianidad confiesa que cree, que es una Trinidad, eso vino, ya hablamos cómo es que llegó a entrar, y con ese Dios es la razón o la forma que Satanás llega a sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Otra vez, ¿cuál es el Dios? Nada más pregúntese, ¿cuál es el Dios que la cristianidad en general adora? En general, porque hay diferentes ideas, pero esos son grupos pequeños, pero en general, en la Trinidad. Y ningún adventista me puede decir a mí que la Trinidad adventista es diferente que la iglesia, la de la iglesia católica. Esto lo vamos a ver con el tiempo. No lo es.
la misma idea. La única diferencia es que el catolicismo dice, ok, católico y adventista, pero la idea principal es la misma. Continuando, Constantino I, o Constantino I, para no confundir, era el único emperador de Roma en ese tiempo. El año, vemos aquí, esta foto tiene un año ahí, no, es la idea no es la foto, la idea es que vean el año, esto es una foto de referencia. Pero, bueno, cuando él murió en 337, eso sí, este año tiene algo que ver. Constantino I era el emperador singular en Roma en ese tiempo, cuando empezó todas estas cosas. Pero cuando él muere en el año 337, el imperio romano viene siendo roto, no roto, pero separado en tres secciones. El Roma es separado en tres secciones entre sus tres hijos. Tenemos a Constantios, él recibió la provincia al este, incluyendo Constantinopla, tras Asia Menor, Siria, Egipto y Cirenaica. Constantino el segundo recibió Britania, Gaul, Hispania y Mauretania. Y su tercer hijo recibió la parte del medio que tenía que ver con Italia, África, Ilyricum, Panonia, Macedonia y Acaya. Esto es muy importante porque lo que vamos a leer en las trompetas. Constantino cuando él muere se separa en tres diferentes secciones por sus tres hijos. Roma está dividido en tres. Ahora, la provincia de Trae, Agae, Macedonia, en poco tiempo fueron controlados por Damatios. El Traes, aquí, Traes tiene que ver con Constantino I, Acaya tiene que ver con Constantino, el Constantino I está en el este, Acaya y Macedonia está con Constans, que es el tercer hijo, que tiene que ver con el medio. En otras palabras, esos tres que tienen que ver con el este medio fueron en poco tiempo controlados por Damatias, que era sobrino de Constantino I. Y el César, no un Agostos, hasta que fue asesinado por sus propios soldados en el año 337. Y entonces, bueno, dice aquí que el Oriente, estas son las notas, porque en la historia se menciona que Roma en sí son dos pedazos. Pero ¿cómo es que llegó a dos pedazos? Primero se convirtió en tres, pasó algunas cosas que más o menos aquí no tengo 100%, pero como una idea. Y entonces el oeste que fue unido en el año 340 bajo Constanz, que fue el que está en el medio. Tenemos Constantino I o Constantios en el lado este, y tenemos entonces a Constans, que tenía el lado del medio, une el lado del medio con el lado oeste, y ahí entonces terminamos teniendo dos, pero tres fueron en lo que se dio primero, y con el tiempo entonces se pusieron en dos. Ahora, resumiendo, para poder resumir hasta ahora, o vamos a resumir hasta ahora, la serie de trompetas que nosotros estamos cubriendo o están cubridos en Apocalipsis capítulo 8 al 9 están escritos por Juan durante el tiempo de Roma pagana. Vimos que durante la tercera y la cuarta iglesia, o esas edades, Jesús da una advertencia o advierte sobre la apostasía y la adoración de dioses falsos que estaban entrando, y que si ellos no se arrepentían, él iba a pelear contra ellos. Entonces, nosotros también vimos que las trompetas tienen que ver con llamados a guerras. También vimos nosotros que Constantino estableció la primera concilio de Nicea, que tenía que ver con identificando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También nosotros vimos que el paganismo tuvo una gran influencia, y ahí fue que se estableció
la Trinidad, ¿verdad? Una nueva creencia que nosotros ahora conocemos, que después se convirtió en la creencia oficial que nosotros conocemos como la Trinidad. Cuando Constantino I muere en el año 337, Roma fue dividido en tres partes y fue dividido a sus tres hijos. Entonces, ahora la escena está puesta, el escenario ya está puesta. La Trinidad se convierte el Dios oficial romano en el año 395 y no había nadie que iba contra él, contra esa doctrina. O como dice aquí, nadie se puede oponer a este Dios. Jesús ¿verdad? Da suficiente tiempo para que se arrepienten de la adoración pagana, pero los líderes religiosos aceptaron el paganismo y su Dios, que, que eso incluye la Trinidad. Ahora Roma eh, persigue a todos que se oponen a ella y a su Dios, que es el Dios de Roma en su tiempo. Ya que vemos el escenario que está puesto y hemos trabajado cómo es que las cosas llegaron a donde llegaron, entonces ahora regresamos a Apocalipsis capítulo 8, del versículo 2 al 5. Y nos dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en el pie ante Dios. Ok, antes, por si acaso que esto no lo... Sí, antes de llegar aquí, la razón que hablamos todo esto, para que no decir nada más y dejarlo a lo mejor algunos en el aire, la razón que hablamos todo esto es porque vemos que Jesús da advertencia y después Jesús en la tercera iglesia y en la cuarta iglesia Jesús actúa y pone en gran tribulación a, a Jezabel y ese sistema de religión. Vimos el establecimiento de ese sistema de religión durante los diferentes eventos que sucedieron en la historia. Y por eso es que ahora entonces, después que vemos eso, vemos que entonces la cuarta iglesia es el periodo en donde empezamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al 5. A diferencia que las cartas a las iglesias empiezan durante el tiempo de Juan, de su vida, en el tiempo de Juan, en el libro de Hechos para adelante, y vemos que los sellos también nos regresan al libro de Hechos para adelante. Las trompetas no empiezan al mismo tiempo, sino en el tiempo donde se incumple la advertencia de Jesús, esa gran tribulación de cual él habla, que es la cuarta iglesia. Y después en la próxima presentación, que vamos a terminar aquí, pero en la próxima presentación entramos en eso y vamos a dar un poco más detalles sobre cuándo es que empieza. Apocalipsis 8, 2 al 5. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí tenemos la introducción del sonido de las 7 trompetas. Nosotros mirar aquí, recuerden, para nosotros saber dónde estamos en la historia, como ya se ha establecido desde un principio, hay que mirar a los muebles. Y nosotros vemos aquí que aquí está el altar, ¿verdad? El altar con un incensario de oro. Este incensario de oro con incienso era usado en el lugar santo del santuario durante el tiempo de oraciones. Era mezclado, cuando se usaba, era mezclado con las oraciones para que sea como fragancia dulce. Se me olvidó cómo es que lo dice en el Antiguo Testamento, pero fragancia buena, dulce a Dios. Y esto era hecho, o sea, ministraba en la mañana y en la noche. Por ejemplo, tenemos Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Vemos aquí que
se hacía por la mañana y se hacía por la noche, este quema de incienso. En Lucas capítulo 1, versículo 8 a 10 tenemos más detalles. Nos dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, ¿verdad? Igual como lo menciona aquí en Éxodo capítulo 30, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Primeramente, vamos a ver las diferentes descripciones, ¿verdad? Que están siendo ofrecidas. Primeramente, cuando regresando aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al 5, vemos en los 7 ángeles, ¿verdad? Alante de Dios y les están siendo dando 7 trompetas. Como nosotros vamos a ver, cuando leemos más adelante, estas trompetas tienen que ver con guerras. Lo próximo que vemos es que vemos otro ángel, no uno de los 7, pero otro. Y este ángel está alante del altar con un incensario de oro. Y a él se les ha dado mucho incensario para ser añadidos a las oraciones de los santos, ¿verdad? Esto tiene, vemos la conexión, estamos en una conexión, espero que sea la conexión con el sistema del santuario, como hemos leído hasta ahora. Un detalle importante, ¿verdad? Oh, voy a ponerlo aquí. Un detalle importante es que el artículo del mueble que está presentado, como nosotros vimos anterior, dependiendo de qué mueble estamos viendo, eso representa dónde en la profecía nosotros estamos en el tiempo. Ahora vamos a entrar. Con nosotros vimos, con las iglesias estaba Jesús en el medio del candelario, como vemos aquí en mano izquierda. El candelario se encuentra en el lugar santo. En los sellos nosotros vemos que la escena empieza en Apocalipsis capítulo 4. Juan es traído en nueva visión al templo celestial. Nosotros vemos ahí el trono. Bueno, ahí está Jesús al lado del candelario. Entonces, nosotros vemos el trono de Dios, ¿verdad? Y las 7 lámparas de fuego que estaban delante del trono. Vemos el trono aquí de Dios en la mano derecha y las lámparas a que se refieren, a mano izquierda aquí, que está adelante. No solamente eso, nosotros también vimos muchos diferentes seres que estaban en el mismo cuarto, donde donde están las lámparas de Dios y donde están también su trono es en el lugar santo. ¿Ok? No es en el lugar santísimo, porque si fuera el lugar santísimo, no solamente uno puede entrar al lugar santísimo. Entonces, todo esto que vimos era en el lugar santo. También vemos aquí la mesa de la proposición, se habló que estaba en el lado del norte, donde Dios se sienta. Ahí está la conexión de la mesa de proposición en el lado del norte, cómo se relaciona con el trono de Dios. Todo esto son cosas que ya hemos visto en los estudios anteriores. Y esto es solamente para tratar de recordar. Y otra vez, en el lugar santo de aquí de la tierra, los panes de proposición representa el trono de Dios, igual como nosotros vemos que delante de esa mesa estaba el candelario. Lo que estamos haciendo aquí es conectando lo que está en el Antiguo Testamento, lo que se habla, con lo que está en el celestial. Lo que simboliza aquí abajo con la realidad de aquí arriba. En el libro de Isaías, nosotros nos es dicho que Lucifer quería sentarse en el lado del norte, que es donde Dios se sienta. Donde nos dice aquí, en Isaías capítulo 14, versículo 13, hablando de Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, ¿por qué se menciona esto? Porque esto significa que el mueble que está en el lado del norte, que es la mesa de proposición, es donde Dios se sienta antes que Él entra al lugar santísimo. También el hecho que nadie puede entrar al lugar santísimo excepto Dios y su Hijo, que es nuestro mediador, solamente,
que solamente lo puede hacer durante un tiempo específico, nos dice que donde estamos viendo aquí la escena es, no es en el lugar santísimo, pero en el lugar santo por todos los seres que nosotros vimos que estaban situados en este cuarto cuando hicimos esos estudios y leímos esos capítulos. So, las dos visiones, las dos visiones que estamos viendo aquí, que hemos visto, que fue en el capítulo 1 y 2 y 3, y después la visión en el capítulo 4, hasta que estamos llegando hasta ahora, hasta este punto, um, empiezan en el lugar santo y terminan en el lugar santísimo. Entonces, en otras palabras, estas dos visiones lo que están haciendo es que están rediciendo, están diciendo de nuevo están mencionando de nuevo la misma línea de tiempo, pero con diferentes perspectivas de las cosas que están sucediendo a la misma vez. O nos está explicando diferentes cosas que están sucediendo a la misma vez, en otras palabras. Para las trompetas, como nosotros leímos, ¿nosotros qué es lo que vemos? Nosotros vemos el altar de incenso y un ángel que tiene incenso para ser ofrecido con las oraciones de los santos. Nosotros también vemos los 7 ángeles se le dan trompetas para el llamado de guerra o el tocado de guerra. ¿En qué orden? Ahora, otra pregunta se podría hacer: ¿en qué orden nosotros creemos que estos eventos van a tomar? Primeramente, nosotros tenemos las oraciones, como hemos visto, de los santos por la opresión y entonces por la presión que tienen, y entonces después de las oraciones, por la presión que ellos tienen, entonces nosotros tendríamos el sonido de la trompeta. Primero viene la oración por la presión que están recibiendo, y entonces el resultado de eso es el sonido de las trompetas. Entonces nosotros vemos en el versículo 4 que el ángel está presentando ese humo de incenso con las oraciones a los santos. Con la oración de los santos. Entonces, después de eso, vemos que él tira o él arroja el incenso lleno del fuego del altar a la tierra. ¿Qué pudiera significar esto? Si no hay más incenso para ser dado, entonces, ¿qué significa? Que no hay más, entonces no hay más oración que está siendo aceptado, y el ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote ha terminado. En otras palabras, estos 4 versículos, ¿verdad? Que hemos leído, que tiene que ver con los ángeles, con el incenso, la de incenso que se le da, y después de eso entonces se le da trompeta para que toquen. A estos 4 versículos nos está enseñando a nosotros las oraciones de los santos por la razón de la opresión, como nosotros hemos leído en las cartas de la iglesia y en los sellos, la respuesta de Dios por medio de sus 7 ángeles en contra de esos que están siendo opresidos, sí, sería así, ¿verdad la palabra? Que son su pueblo, los santos, y finalmente el terminar de la guerra contra el opresor en el final del tiempo. Cuando nosotros vemos el ángel arrojar el incenso a la tierra, nosotros leemos que nos dice que hay truenos y voces y relámpagos y un terremoto, como vemos en la foto ahí. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 8, también vemos la misma cosa de estos relámpagos, voces, truenos y un terremoto. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Poniendo esto junto, ¿a qué tiempo sería que las trompetas empezarían a tocar o sonar? No puede ser en el principio del tiempo de las cartas a las iglesias, y también en el principio de los sellos. No puede empezar a la misma vez que ellos empiezan. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo
los santos no estaban siendo enseñados cómo adorar a dioses falsos. Ellos tenían la verdad, creían en la verdad. Ellos no se rebelaron contra ellos debido a que ellos no adoraban falsos dioses, ¿verdad? Eh, el pueblo malo, por decirlo, no se rebelaron contra los santos porque, espérate, no el pueblo malo, déjame cómo lo digo. No había ni una rebelión en ese tiempo porque no se adoraba a falsos dioses que vino un tiempo después, ¿verdad? So, no, esto de las trompetas y los ataques no podía suceder porque hasta ese momento no se estaba enseñando y no se adoraba a dioses falsos. No fue no fue hasta que después que Jesús dio la advertencia y el tiempo para que puedan ser arrepentidos o que se arrepienten, quiero decir, hasta que Jesús dio la advertencia y le pidió que se arrepiente, que hasta después de eso fue entonces que los 7 ángeles eh, que tienen las 7 trompetas, entonces a ese momento serían mandados, como nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 16 y el 21, donde nos dice en versículo 16, por tanto arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Eso fue durante el tiempo de la tercera iglesia. Y en la cuarta iglesia le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y por eso es que vemos que entonces las trompetas vienen y el tiempo en cual las trompetas vienen, durante el tiempo de la cuarta iglesia. Quiero añadir una cita de Joel Smith sobre la introducción de las trompetas, de las 7 trompetas, y con esto vamos a concluir. Él lo escribe en el libro de cual estamos enfocando un poco este estudio. Dice él, pero ¿por qué se incluyen estos versículos aquí? Los versículos que se están hablando tienen que ver con Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 5, la introducción a las trompetas. ¿Por qué que se incluye? La respuesta, como mensaje de esperanza y consuelo para la iglesia. Se habían presentado los 7 ángeles con sus trompetas guerreras. Escenas terribles iban a suceder bajo su sonido, pero antes de que comiencen, se señala al pueblo de Dios la obra de mediación en su favor arriba y su fuente de ayuda y fortaleza durante este tiempo. Aunque debían ser arrojados como plumas sobre las tumultuosas olas de contiendas y guerras, debían saber que su gran sumo sacerdote todavía les ministraba en el santuario celestial y que allí podían dirigir sus oraciones y ofrecerlas con incenso a su Padre, que está en los cielos. Así podrían ganar fuerza y apoyo en todas sus calamidades. Para concluir, ¿verdad? El establecimiento del sonido de las trompetas. Veamos por última vez todos los eventos que suceden justo antes del sonido de las trompetas. ¿Ok? Lo que a Juan se le fue dicho que escriba, ¿verdad? Iba a ser cosas que deben suceder pronto. En nuestro previo estudios, nosotros vimos en las cartas a las iglesias cómo las iglesias empezaron a intermezclarse con el paganismo y cómo ellos empezaron a adorar dioses falsos. La razón de esto fue porque Constantino I, un emperador romano pagano, se convirtió al cristianismo y el cristianismo se convirtió popular. Los paganos se empezaron a convertirse y trajeron con ellos sus creencias. El primer concilio de Nicea en el año 325 fue hecho por Constantino I para resolver las diferentes ideas teólogas sobre la identidad de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. En este concilio la fundación de la Trinidad fue establecida, aunque hubo muchos más concilios que afinaron la creencia final. Todo esto fue hecho durante el cuarto siglo. En el año 337, Constantino I muere. Roma es dividida en 3 partes a sus 3 hijos. Y por esta razón veremos después, cuando suenan las trompetas, la mención, la tercera parte, es repetida una y otra vez. Después que la creencia en la Trinidad se convierte en la creencia oficial de la Iglesia Católica, que la católica significa universal, la creencia de la Iglesia universal o católica, vemos que el liderazgo de ella se opone contra esos que no están en acuerdo con la adoración de su Dios.
En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 leímos: toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús dijo que él dio tiempo para que se arrepientan de mezclarse con dioses falsos, pero la mayoría de ese tiempo decidió no arrepentirse. El pueblo o la mayoría de los cristianos decidieron no arrepentirse y continuar adorando al Dios falso creado en esa época. Otra vez leímos en Apocalipsis 21, donde Jesús dice que Él le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Después que se establece oficialmente la creencia de la Trinidad, la Iglesia, con el poder de los gobiernos, igual como Jezabel tuvo el respaldo del rey, empezó a perseguir todos los que se oponían a la Trinidad. La introducción a las trompetas en Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 5, nos enseña que hay un ángel con un incensario con mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Esto representa la administración de los ángeles y Cristo. Los ángeles comunican las oraciones y Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ministra en el santuario celestial por nosotros a Dios. Dios manda a sus ángeles con trompetas que dan sonido a los juicios por venir contra esos que se oponen a su pueblo como respuestas a las oraciones que se reciben. Y vemos que Cristo está ahí como nuestro sumo sacerdote, siempre ministrando a nosotros hasta el fin. Las 7 trompetas hacen su sonido en su orden hasta el final del tiempo, cuando el ángel que tiene el incensario de oro arroja a la tierra el incensario. En ese momento ya no hay más intercesión por los santos y todo se ha cumplido. Aquí hemos terminado esta situación que dio lugar para las 7 trompetas y hemos identificado el tiempo más aprobado para el tocado de ellas. Vimos la introducción antes del tocar y cómo fue escrito, no solo para dar esperanza a esos de nuestros pasados, pero también a nosotros, dejándonos saber que nuestras oraciones están siendo llevadas al cielo hasta el día que todo ha terminado. En la próxima presentación, nosotros veremos las trompetas tocar y vamos a ver cómo estas trompetas tocando afectaron a Roma. Vamos entonces a tener una oración para terminar aquí este estudio, concluirlo. Y nos vemos otra vez en el próximo estudio. Gracias por este estudio que hemos tocado. Espero que lo que se presentó pueda ser entendido. Una presentación muy importante para poder tener un contexto correcto de cuándo es que empiezan las trompetas y por qué es que empiezan las trompetas y cómo todo está conectado desde el primer capítulo de Apocalipsis. Espero que hasta ahora que las personas que sigan viendo estos estudios puedan estar conectando todos los puntos y teniendo una más completa idea. Y ayúdanos nosotros hasta el próximo estudio, que hagamos el próximo estudio, esté con nosotros y ayúdanos a poder contemplar estas cosas y poder seguirte a ti y a Jesús a donde Él vaya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta el próximo estudio, los veo y continuamos ahí entonces ya en sí tocando lo que son las trompetas.